Pagar su colegiatura en línea es una realidad. Ingrese a nuestro sitio web www.contador.co.cr y en la sección Oficina Virtual, elija la opción Pago en línea. Ingrese el número de registro profesional. Seleccione en tipo de pago la opción Colegiatura. Marque la opción Pagar. Lea y si está de acuerdo, acepte los términos y condiciones y seleccione la opción Continuar. Incluya los datos que se le indican de su tarjeta y una vez completados, seleccione la opción Pagar. Oficina Virtual, una opción práctica al servicio de nuestros agremiados. Bienvenidos a nuestro nuevo punto de encuentro, una interfaz amigable, actualizada y de fácil navegación, donde usted tiene a disposición contenido de valor, formativo, noticias, institucional y normativo. Nuestro objetivo es ofrecerle a nuestros colegiados una herramienta de navegación simple e intuitiva. Ingrese a la dirección www.contador.co.cr. En la pantalla inicial encontrará un menú superior con las principales secciones de nuestro sitio web. Al navegar por la página de inicio, encontrará enlaces destacados como Biblioteca de documentos, beneficios, áreas recreativas y deportivas, convenios, de BOAs, ofertas laborales, consultas técnicas y consultas colegiados. Se ha dispuesto de un espacio destacado para informar acerca de incorporaciones, donde encontrará información general, requisitos, cronograma y temario. En esta sección, usted encontrará información novedosa del acontecer, recursos y noticias actualizadas. Dentro de las innovaciones, usted puede encontrar una sección muy completa relacionada con el desarrollo profesional, fiscalía y plataforma de servicios. Estamos trabajando para llevarles servicios en línea oportunos y actualizados con el propósito de mantener comunicación de primera mano con nuestros colegiados. Compártanos su opinión al correo comunicación@contador.co.cr.
¿Qué tal, colegas y amigos? Aquí estamos nuevamente en este segmento, La Voz del Contador Privado. Como siempre, gracias a nuestros patrocinadores, Cyberfuel, EasyTax y Tecapro, que son los que hacen posible el que estemos acá compartiendo con profesionales de alta valía que están siempre dispuestos a compartir sus conocimientos y sus experiencias con todos los contadores privados incorporados. Hoy nos acompaña un estimado colega, primero que todo CPI, que es lo más importante, también es CPA, tiene una certificación CIA que es muy importante a nivel de auditoría. Hoy nos acompaña don Ronald Fernández. Buenas, ¿cómo está, don Ronald? Buenas, don Juan Carlos, un gusto estar por acá y agradecerles la invitación que nos hacen el día de hoy. No, gracias a usted, don Ronald, que nos hace el honor de acompañarnos. Don Ronald, dentro de su experiencia profesional, ha trabajado en banca, tuvo el honor de ser digamos que el contador mayor, ¿verdad? El contador nacional. Sí, señor. Y actualmente es el auditor interno del Ministerio de Hacienda. Sí, señor. Menuda tarea, don Ronald. Ahí estamos, a la orden. Solo papas con hormiga le tocan, ¿ah? Una gran institución, el ¿Verdad Ministerio que de Hacienda. Sí, señor, una responsabilidad muy grande. Don Ronald, hoy tenemos un tema importantísimo, que es, como siempre, temas de contadores privados incorporados, es el papel que juega el CPI en las tres líneas. En las tres líneas, sí, en señor. las tres líneas. Don Ronald, vamos a hacer una introducción para que nos vayamos poniendo en contexto. ¿Qué son las tres líneas? ¿Qué es el concepto que ustedes manejan dentro de la auditoría? Sí, señor, claro. Vamos a irnos un poco atrás, don Juan Carlos, Ajá. si me lo permite. Adelante. Este concepto antes se conocía como las tres líneas de defensa. Ajá. Estoy hablándole hace 20 años que empezó esto. Uh-huh. Más de 20 años, ya de manera formal, el Instituto de Auditores Internos Global emitió un paper, ya haciéndolo oficial, que se denominaba las tres líneas de defensa. Ajá. Y es muy interesante, porque ya, el modelo empezó a funcionar, ya empezó a trabajar, y fue en plena pandemia, en junio más o menos del 2020, Ajá. cuando el Instituto de Auditores Internos Global emitió otro paper que se llamaba el modelo de las tres líneas. Le quitó la palabra defensa. ¿Y por qué le quitó esa palabra? Como ven en la imagen, en este momento, ustedes verán que cuando hablábamos de las tres líneas de defensa, lo que era la primera, segunda y tercera línea, reportaban directo al directorio, digamos a la junta directiva. La primera línea es el que está a cargo de los procesos, ¿verdad? Los que están atendiendo al cliente, los que están en el día a día, los que front son... office, sí, llaman, front office, el front ¿verdad? office, Sí. los que están ahí, las caras que se ven. Las caras que se ven son los que gestionan los riesgos, Ajá. son los dueños de los procesos. La segunda línea de defensa, como se conocía en ese primer paper de 2013, son los que están asesorando en temas de riesgo, están viendo el tema de cumplimiento. Uh-huh. Y además, perdón, don Ronald, que ahora el tema de cumplimiento tiene hasta una norma, ¿verdad? La norma ISO 37301. Sí, que es muy importante, claro, por cierto. Y la tercera línea de defensa, como se conocía, es la auditoría interna, que da aseguramiento independiente. ¿Qué cambió con el modelo de las tres líneas? Como lo ven en la imagen. Lo que sucede es si ustedes ven que antes no habían líneas cruzadas que permitieran que entre ellas se comunicaran o se hablaran. Entonces eso generaba como que pareciera como silos, por decirlo así. Ajá. Con el modelo de las tres líneas, como ven ustedes, ya hay comunicación directa con el directorio y también las diferentes líneas se comunican. Las mismas flechas tienen ese objetivo, ¿verdad? Que nos hablemos todas las líneas para que la organización tenga mayor probabilidad de logro de los objetivos institucionales o estratégicos. Don Ronald, un poquito, ahora que usted habla de ir al pasado, yo siempre he sido contador, por la gracia de Dios, desde bastante, ya tengo algunos años de trabajar en esto. En una época pasada el auditor se veía como el policía, ¿verdad? Como aquel que está allá y que viene a ver si yo me equivoqué
Y entonces provocaba, yo recuerdo que hace muchos años en la escuela comercial donde yo me gradué, le decían a uno que el auditor había que darle un banquito pequeñito, un escritorio pequeño y ponerlo en un lugar donde no hubiese poca luz, ¿verdad? Se veía el auditor como algo que no aportaba nada a la contabilidad, sino que era de choque. Uh-huh. Me parece a mí que en la auditoría moderna, en tiempos modernos, el auditor ha dejado de ser esa figura que se repelía tanto, ¿verdad? Sino que ahora es como más integral. Sí, de hecho la profesión ha evolucionado mucho en los últimos 20, 25 años. Ahora somos más asesores. Uh-huh. En los servicios de aseguramiento que damos también damos asesorías, hablamos mucho con el negocio y al final del día el objetivo de la auditoría interna, al igual que todos los que trabajan en una organización, es el logro de los objetivos estratégicos. Entonces, ese rol ha evolucionado. Ahora somos más coach, más consejero, sí. Ese tipo de cosas son importantes y sin perder la independencia, ¿verdad? Que es fundamental. Y vea, don Juan Carlos, que ahora hablando de esto de las 3 líneas, el mismo paper que emitió el Instituto de Auditores Internos Global en junio del 2020, dice, la independencia no implica que nos vamos a aislar del negocio. Ajá, tenemos que hablar, don Juan Carlos, ¿cómo hago yo si usted es gerente de una organización para ayudarlo si yo no conozco el negocio? ¿Cómo hago yo si no sé qué es lo que le duele, ¿verdad? ¿Qué es lo que le está afectando? E igual a los colegas contadores privados, ¿cómo hago yo como auditor, independientemente que sea el sector público o privado, para ayudarlo a que su labor sea más fácil cuando llegue a hacer una auditoría, sino converso, ¿verdad? Es que viéndolo así en los tiempos modernos, así como lo estamos hablando, se convierte el auditor en una palanca uh-huh. de ayuda para el contador para mejorar procesos, por ejemplo. Porque a veces al contador, y es muy normal que el contador en el día a día se va acostumbrando a hacer, esto me lo pasan así, pero yo siempre tengo que ponerle un código. Esto me lo pasan de esta manera y yo tengo siempre que sacarle una fotocopia. Pero habitualmente, digo yo, ¿verdad? En procesos, fotocopias ya casi no, ¿verdad? Ya casi no hay papeles, pero igual. Todavía hay en algún lado. Sí, ¿verdad? Son menos, pero hay. Todavía hay. Pero el auditor se puede convertir en una palanca de ayuda cuando vea y diga, no, pero esto debería venir de otra manera. Y al auditor a veces las juntas directivas le hacen más caso, o por lo menos ponen mucha atención a la recomendación. Sí, la ventaja que tenemos en auditoría interna es que tenemos una visión global de la organización. Entonces tenemos esa visión transversal que es fundamental. Y ahí, don Juan Carlos, es donde digo el rol fundamental que juega el contador privado incorporado, porque adivine cuál es una información fundamental para nosotros los auditores cuando estamos analizando cómo se está comportando indicadores de la empresa. La contabilidad. Es el lenguaje. Es el lenguaje universal, ¿verdad? Es como el inglés. Recientemente hablaba con un amigo guatemalteco, que estamos ahí en una situación, y me decía, Juanca, es que los números hablan por sí solos. Los números hablan. Ellos tienen voz, ¿verdad? Sí, ellos tienen voz. Entonces, ahí es fundamental, don Juan Carlos, que el contador privado tenga conciencia del rol fundamental que tiene. ¿Por qué? Porque ocupamos que esos registros contables estén de acuerdo a un marco reconocido internacionalmente, uh-huh. como son las NIF, por ejemplo, o las NIC-SP. Entonces, ahí ocupamos un profesional que tenga esa capacidad, y muchas veces el contador privado incorporado no le dan esa importancia que requieren las organizaciones, y es fundamental, claro. Fundamental para toma de decisiones estratégicas, y el contador, insisto, es un asesor importante en una organización. Entonces, y ahí es donde yo sí quisiera puntualizar ese rol que tiene en las 3 líneas, porque al final del día él es el que está ahí, en el día a día, en la primera línea, es el que genera la información que se registra ahí en los estados financieros. Y como decimos siempre, no hay nadie en una organización que conozca la organización como el contador, porque el documento que sea tiene que pasar por contabilidad, porque usted tiene que registrar todo, recursos humanos,
lo que usted quiera, transformación, ¿verdad? Logística, lo que la empresa haga, el documento tiene que pasar por contabilidad y ser registrado. Entonces, yo creo que ahí, entendiendo lo del modelo de las 3 líneas, arranca la responsabilidad que tiene un contador. No es solo hacer la contabilidad de manera correcta, porque el Colegio de Contadores Privados ya sacó una nota donde ratifica la obligatoriedad de usar las normas. Claro. Y hablamos de todas, ¿verdad? De la NIF, Full, de Pymes y SP, ¿verdad? Que son, bueno, que es el tema, es en lo que usted se desarrolla, ¿verdad? Sí, y no solo eso, Juan Carlos, se lo pongo así, ahora que está de moda todo el tema de inteligencia de datos, inteligencia artificial, machine learning, esa información se obtiene de un lago de datos, y un lago de datos, el concepto es que se alimenta de distintas fuentes de información, redes sociales, por ejemplo Facebook, Twitter. Bueno, Facebook y Twitter solo lo vemos nosotros, los jóvenes ahora ven TikTok, ¿verdad? Nosotros somos los que usamos Facebook. Pero bueno, obtienen ese tipo de... Yo me siento todavía orgulloso de que ya voy apenas descubriendo algunas cosas de Facebook. Pero obtiene también información, claro, por ejemplo, los estados financieros. ¿Y qué forma más útil tener información de calidad de estados financieros que un CPI haya validado, que haya controlado, que se haya hecho con un marco de referencia internacionalmente reconocido? ¿Por qué? Porque eso alimenta esos modelos, que no podemos perder esa perspectiva. Todos esos modelos de inteligencia artificial o de analítica de datos o de ciencia de datos que está tan de moda ahora, no valen nada si la información que lo alimenta no es de calidad, si los datos no son de calidad. Entonces, y si el análisis no es de calidad. Y si el análisis no es de calidad. Porque ahí entra la parte de juramento que hacemos de mantenernos siempre actualizados. Claro. Mantenerse actualizados implica el que evolucionemos en la forma de hacer, no solo en la forma de obtener la información, sino en la forma de analizarla. Claro, y ese rol es fundamental. Y a veces me parece que se pierde esa perspectiva, y nosotros los contadores tenemos que darnos a respetar esa parte, es fundamental. Yo cuando era en mi juventud, ahí entre los 12 y 20 años, ¿Hace nada, jugué mucho fútbol, y el entrenador siempre nos decía, ustedes se la tienen que creer, nosotros los contadores privados nos la tenemos que creer también. Así es. Don Ronald, entremos en este tema ya interesante, el concepto de las 3 líneas. Entonces, la primera línea de defensa es el front office. Y el apoyo también, el apoyo llámese recursos humanos, contabilidad, eso es la primera línea. Okay. La segunda es, la segunda línea de defensa es la gestión del riesgo. Los que asesoran el riesgo, porque aquí sí quisiera hacer una precisión, don Juan Carlos, porque si decimos la segunda línea, gestión de riesgos, y yo sé que así es como se conoce popularmente, pero precisándolo es los que gestionan el riesgo y la primera línea, porque ellos son los dueños de los procesos, ellos gestionan sus riesgos, ellos son los que tienen que rendir cuentas de que los procesos están funcionando tal y como fueron diseñados, ¿verdad? Que los puntos de control, por ejemplo, en el caso de un contador privado que esté llevando una contabilidad, levante la mano y diga, vea, los registros no están llegando en forma tardía, no se están registrando en forma adecuada, no se está registrando de acuerdo a un marco internacionalmente reconocido, o muy importante, los sistemas de información, la programación que tiene no está de acuerdo, no es la adecuada. Digamos, no sería la adecuada. Entonces, digamos, ese es el rol. Esa es la primera línea. Sí, y la segunda, de la parte que se conoce muchas veces como gestión de riesgos, porque así se conoce. Así es. Ellos son los asesores, son los que empiezan es como ese hermano mayor que no es responsable de lo que haga el hermano menor, pero está cuidándolo, está pendiente de lo que hace. Yo soy hermano mayor y eso es ese concepto así, sencillo. Me parece genial el concepto. Usted, Juan Carlos, no es responsable de lo que haga su hermano. No, pero estoy pendiente de los dos siempre. Exacto. Y ahora de mis sobrinos también. Exacto, entonces eso es lo que hace la segunda línea, empezar a ver, bueno, mi hermano menor, ¿cómo está haciendo el proceso? Si hay algo en que yo le pueda apoyar, está recibiendo información de la primera línea con el fin de poder validar
si los procedimientos están bien, si hay que hacerle ajustes. Por ejemplo, si estamos en banca, el tema, mira, está cambiando el negocio, entonces los riesgos son distintos. Ese tipo de cosas hace la segunda línea. Entonces veamos lo fundamental que es esa primera línea, y es ahí donde estamos nosotros como contadores. Ok. ¿Y la tercera línea? La auditoría. Es la auditoría que da aseguramiento independiente, que un valor fundamental de la auditoría es la independencia. Ese es vital, ¿verdad? Eso es un punto fundamental para nosotros los casi que es lo primero. Es nuestro credo, la independencia. Así es. Cuando algo está afectando nuestra independencia, tenemos la obligación legal y profesional de levantar la mano y advertirlo. Sí, siempre es. También que ahora, don Ronald, hablando de auditoría interna, no sé, pero es interesante, ¿verdad? Porque se ha ido ampliando. Antes era auditoría financiera, ahora tenemos auditoría operativa. De cumplimiento también. Auditoría de cumplimiento. Tenemos una línea de auditoría forense que ya va dirigida a un evento específico, pero que es parte de los informes de aseguramiento, ¿verdad? Ya no es una línea solo de ver estados financieros, es de ver procesos, entonces ya es como el papá, digamos, no digamos, pasa la línea del hermano mayor y es el que está viendo procesos, auditando procesos, qué se puede mejorar. También se ha ampliado, ¿verdad?, el tema de la auditoría. Sí, de hecho, en el marco legal costarricense, y así está establecido en las normas que ha emitido la Contraloría, existen básicamente 3 tipos de informes de auditoría. Ahora que usted me lo comenta, don Juan Carlos, que la auditoría de cumplimiento o especial que se conoce, que básicamente es revisar que se estén haciendo, en palabras sencillas, las cosas tal y como está normado. Eso es lo que dice incluso la norma 37, y eso 37.301. ¿Cuáles son sus obligaciones? El mapa de riesgo y demás dice, ¿cuáles son sus obligaciones? O sea, ¿qué es lo que usted debe cumplir? Y la auditoría lo que dice, ¿lo está cumpliendo, sí o no? Exacto, ¿verdad? Ese es el resultado, si cumplió o no cumplió. Exactamente. La operativa se encarga de evaluar eficiencia, eficacia y economía. Y hacer auditoría operativa no es sencillo, don Juan Carlos. No, para mí es la más complicada. Claro, porque incluso muchas veces, dependiendo del proceso, del negocio, hay que contratar especialistas. Sí. Y está la auditoría financiera, que ahí es digamos, lo que se conoce normalmente. La tradicional, digamos. Esa es y que, insisto, ahí está el contador privado siempre. Sí, yo voy a aprovechar para mandarle un saludo a Ronald Ramírez. Ronald Ramírez es un muy buen amigo, pensionado ya de la Contraloría General de la República. Fue el gurú de la auditoría operativa en la Contraloría, ya se pensionó ya hace unos años. Con él aprendí muchísimo sobre procesos de auditoría operativa, era más complicada. Es solo revisar papelitos y revisar manualitos. No. Hay un tema muy delicado ahí en eficiencia, en eficacia, en análisis de ahorro o gastos innecesarios. Es un tema muy delicado, no es fácil para el que piensa que es... No es sencillo. Sí. Don Ronald, ahora sí, hablemos de esa importancia, la relevancia que tiene el CPI en las líneas de defensa. Ok. Le voy a dar un caso práctico. Yo voy a hacer una auditoría en un departamento financiero. Adivine qué es lo primero que yo voy a ir a revisar. Voy a ir a revisar la parte financiera, la información contable, voy a ir a hablar con el contador, que me explique el proceso que hace para el registro, cuál es el proceso, por ejemplo, desde que entra una factura hasta que esté registrado en una cuenta contable. O incluso reviso la cuenta contable y cómo le doy el seguimiento para analizar que esa cuenta contable tenga un respaldo, que lo sustente. Entonces ahí es fundamental ese rol del CPI. ¿Por qué? No sé si usted ha visto, don Juan Carlos, una serie que está en Netflix, salió hace un par de meses, que se llama El monstruo de Wall Street. Y si no la ha visto, se lo recomiendo. No, la serie no. Es una miniserie. No la he visto, no. Vi la película y he visto películas de Wall Street terribles, pero... Pero
¿Qué es lo importante de eso? Cuenta la historia de Madoff. Madoff hizo una estafa piramidal, una de las más grandes que han habido en los últimos años. De esa sí me acuerdo. Y en esa miniserie, son como 6 capítulos, da una reseña de qué fue lo que pasó. Vea, y una de las grandes causas de eso fue falsificación de estados financieros. Entonces a él le pedían estados financieros y todo estaba bien, pero los estados financieros eran falsos. Ahí no eran confiables, no tenían sustento. Vea, si eso se hubiera hecho bien desde el inicio, eso se hubiera descubierto más o menos desde el 92, 93 y mucha gente se hubiese ahorrado sufrimientos, porque lo importante de esa serie, y vea el rol fundamental que juega ahí la contabilidad como elemento esencial para la detección y prevención del fraude. Vea lo que estamos hablando ahora, vea todo lo que genera esto. Ya se va haciendo más profundo el tema. Sí, claro, detección y prevención del fraude. Es que ahí salen las personas que perdieron sus ahorros. Sí. Pensiones, es como que uno tenga la pensión en la bolsa de valores y de un pronto a otro usted diga, yo me pensiono mañana, pero le digan, no se puede pensionar. Siga trabajando. Siga trabajando porque usted perdió todo. Gente que perdió sus casas, por esas estafas. Entonces, eso, si los registros contables se hubieran hecho bien, mucho de ese sufrimiento se hubiera ahorrado. Es un poco, no, fue lo que pasó en el caso Enron, que siempre va a ser un caso emblemático, ¿verdad? El registro incorrecto de las inversiones, de las acciones al valor de mercado y no al valor de costo, fue básicamente lo que provocó falta de liquidez y una locura. El caso Enron, ¿verdad? Hasta en Los Simpson hay una serie, un episodio, y eso es lo que nos demuestra es la importancia, como dice usted, el contador, ¿verdad? Registros contables correctos, información correcta, marco conceptual correcto, va a generar en las líneas de defensa información confiable. Va a generar información contable en las líneas. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, si todo se registra como tiene que ser, ya la segunda línea, que es el hermano mayor, va a poder tomar información para analizar posibles riesgos que se estén dando. Ya van a poder hacer eso que le hablé hace un rato del lago de datos, tomar información de los estados financieros y crear modelos. E incluso puede mejorar también, mejora los procesos de rendición de cuentas, que eso es fundamental tanto en el sector privado como en el sector público. De los que estamos un poco escasos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque incluso, véalo así, don Juan Carlos, no es solo los estados financieros como tal, las notas a los estados financieros que muchas veces se olvidan y es fundamental. Recientemente la Fiscalía del Colegio de Contadores Privados ha hecho un esfuerzo por ser preventivo, más que coercitivo, ¿verdad? Y en ese proceso se han capacitado alrededor de 2.500 personas del sector bancario. Y se topa uno en esas charlas de todo, ¿verdad? Y entonces un estimado funcionario bancario me decía que un contador privado le dijo que ahí estaban los estados, pero que no le hacía las notas, porque las notas las tiene que hacer un CPA. Yo creo que aquí estamos entrando en un tema muy importante que es la responsabilidad del CPI, ¿verdad? No es solo hacer la cuenta y dejarlo ahí. O sea, las notas a los estados financieros, que es uno de los 5 elementos que componen el juego completo de estados financieros, son vitales para esta información. Claro, imagínese, don Juan Carlos, ¿cómo hago yo para entender en los estados financieros la depreciación? Por ejemplo, algo así que es algo sencillo. Tan simple. Pero bueno, tan del día a día, del día a día los contadores. Sí, depreciación. Los que somos contadores todos sabemos qué es depreciación. Exacto. Pero yo llego a las notas, yo quiero ver, bueno, cuál fue el método de depreciación que se utilizó. Claro. Y no está. O no está claro. Sí. Entonces, ¿cómo hago para tomar decisiones, por ejemplo? Entonces, veamos ese rol de primera línea. Y oiga, le digo que de repente parece ser un detalle. Porque, pero todos sabemos que es por línea recta. No es así. Tiene que decirlo. Tiene que decirlo, no tenemos que suponer nada. Bueno, es que las notas están planteadas como elemento de los estados financieros para que no se suponga nada. Exacto. Es más, se lo pongo así. Yo llego a revisar unos estados financieros para una auditoría que esté haciendo.
Aquí veo los estados, bien, 3 últimos periodos o 4 últimos periodos, y reviso las notas para entender ciertos comportamientos. Y si no está explicado ahí, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hace el lector de los estados financieros para toma de decisiones? Que si usted es auditor, usted conoce la información contable. Usted tiene la ventaja que es CPI. Entonces, como auditor, usted dice, no, yo sé qué es esto, el concepto. Y claro, tengo claro el concepto. Pero no es solo eso. La junta directiva, por ejemplo. Sí, que no están obligados a ser contadores, gente de números. Exacto. Nosotros tenemos que asesorarlos, claro, a ellos para toma de decisiones. Entonces, vea lo relevante, vea todo lo que hemos conversado, sí, Juan Carlos, de la importancia de esa primera línea y el rol que jugamos los contadores ahí. Y muchas veces vieras que, por lo menos en el tiempo que estuve como contador nacional, cuesta vender nuestra profesión en el buen sentido, sí, porque a veces no se le da la importancia que merece. Sí, desgraciadamente así es. Don Ronald, en el modelo de las 3 líneas, que en la primera línea decimos está dentro de los jugadores que están en la primera línea, está el CPI. ¿En ese modelo hay alguna responsabilidad establecida para los jugadores, digamos, para los componentes de esa? Hablando de la primera línea, y pues ya entendimos que las otras 2 líneas pues son también muy importantes, pero hablando del CPI, para caer en la función que nosotros hacemos y cumplimos, ¿existe una responsabilidad establecida en el modelo sobre las funciones de esa primera línea? Claro, ahora le hablé el ejemplo del fútbol. ¿Sí? En el fútbol hay roles, hay delanteros, hay gente que está en la media cancha y hay jugadores que están de defensa y el portero. Todos tienen claros cuáles son sus roles. Eso hace el modelo de las 3 líneas también. Establecer roles que tiene la primera, segunda y tercera línea. Por ejemplo, la primera línea, el contador, que está a cargo de un proceso de registro y análisis contable. Él tiene que asegurarse de tener controles internos válidos y suficientes que le permitan brindar seguridad razonable, que lo que está ahí está bien, ¿verdad? Y si ve que hay problemas a nivel de sistemas de información, no, esto no es confiable, levantar la mano, porque estamos claros que al final del día la contabilidad es el núcleo integrador de toda de lo que pasa en una empresa. Me gusta, ¿verdad? Es el núcleo integrador. Porque, ¿y sabe por qué es fundamental esto, don Juan Carlos, entenderlo? Porque muchas veces cuando implementan sistemas de información en las organizaciones, se olvidan de la contabilidad, empiezan a hablar de mercadeo, de la parte comercial, entonces usted ve que los sistemas de información para el resto de departamentos es como una autopista 10 carriles, sí, pero cuando hay que alimentar a la contabilidad llega a un puente de 1 o 2 carriles. Entonces y ahí todo el mundo dice, genérelo, ahí está la información. Sí, genérelo, pero resulta que si todos tienen autopista de 10 carriles, pero la conta lo que tiene es un puente de un puentecito de carreta, como dice un amigo en Alajuela. Entonces ese concepto de núcleo integrador es complicado, entonces ahí es donde se nos complica muchas veces consolidar la información, dar la información que se requiere, y ahí ese tema es la veracidad de la información. Entonces como contadores privados, ¿cómo nosotros vamos a decir, mira, estos son los estados financieros y yo lo firmo, yo soy responsable al final, como CPI, firmar los estados financieros? Ahí yo estoy diciendo, yo estoy asumiendo una responsabilidad. Lo que está ahí es lo que es. Lo que está ahí es lo que es. Entonces, vea lo fundamental que es esa responsabilidad que tenemos a nivel de... Pero claro, hay un montón de procesos que tenemos que manejar, la veracidad. Está la parte profesional, que hacemos un juramento, que lo hacemos normalmente, pues en los últimos tiempos lo hacemos aquí en el auditorio, donde como CPI nos comprometemos a hacer las cosas bien. El Código de Trabajo además dice que usted está contratado para hacer las cosas bien, y hacer las cosas bien implica para nosotros los contadores no solo hacer los registros contables, sino hacerlos en el marco conceptual que es de referencia, digamos, NIC SP, NIC Full, NIC para pymes. NIC Pymes, ¿verdad? ¿Hay alguna consecuencia dentro del modelo, alguna consecuencia si la información o si los procesos no se cumplen adecuadamente? Fuera de lo que conocemos que puede pasar cuando un auditor presenta su informe, que ya uno sabe que
está uno expuesto. Pero en el modelo... En el modelo como tal, no sé si usted armó un cubo Rubik, don Juan sí, Carlos. Claro. Bueno, no, siempre he tratado, nunca lo he podido armar. Le doy vueltas y nunca he podido armarlo, la verdad. En mi infancia yo una vez lo logré armar. Sí. Yo pegaba brincos de lo yo contento lo logré que estaba. armar, pero lo que hice fue desarmarlo. ¿Verdad? Le saqué las piezas y las volví a poner y lo pude armar. Es la verdad, yo nunca he sido hábil para eso. ¿Y por qué le hablo del cubo Rubik? Porque el cubo Rubik, si usted desacomoda un lado, el otro lado se ve afectado. Es automático, sí. Sí, es automático. Es inherente, ¿verdad? Entonces, se lo pongo así, si una contabilidad no está bien, lo demás va a generar problemas. No, entonces, básicamente los procesos de rendición de cuentas va a fallar. Después, el día de mañana, nos pueden acusar por falsificación, por ejemplo, de información financiera. Eso es muy delicado. Y de hecho, don Juan Carlos, hay un estudio que emitió el ACFE. El ACFE es la entidad certificadora de fraude a nivel mundial. En el 2020 fue un estudio muy interesante en el tema de fraude. Analizaron más de 2.000 casos de fraude que hubo en el mundo para ver cuáles eran las causas. Estaban dentro de las causas, estaba lo que era debilidades en control interno y todo el tema de contrataciones, que son causas de fraude. Y había una tercera, que era el tema de falsificación de estados financieros. En cantidad fue la que menos tuvo la falsificación de estados financieros o errores en la información, pero fue la que tuvo más costo a nivel monetario, ¿me explico? Entonces vean lo importante, sí. Las otras dos en cantidad eran bastantes en números de fraude, pero esta que era relacionado con estados financieros es la que implicó mayor monto a nivel de fraude. E incluso una de las grandes conclusiones de ese estudio es que el fraude le cuesta al mundo, ¿verdad? Por lo menos en ese estudio, el 5% de los ingresos. Eso es como que usted agarre una empresa y diga, mira, voy a hacer una provisión de 5% de los ingresos por fraude. ¿Verdad que no se ve bien? No. Me explico. Entonces, vea lo importante que es la información financiera, don Juan Carlos. Qué complicado, ¿verdad? Don Ronald, vamos a hacer nada más, el tema se torna cada vez más interesante, ¿verdad? Profundizando uno en temas, ya vamos a hablar del ICD, que hay un tema ahí importante del ICD con relación a la responsabilidad y que ahora estamos en el top, ¿verdad? Los contadores. Vamos nada más a recordarle a todos los amigos y agradecerle, como siempre, gracias a nuestros patrocinadores, Cyberfuel, EasyTax y Tecapro, los que nos dan la posibilidad de tener este tipo de eventos y estos profesionales que nos hacen el favor de compartir sus conocimientos, no solo sobre temas de registros contables, porque yo creo que realmente la función del CPI ha variado, ¿verdad? Ya no somos aquel profesional que estaba metido en la oficina de adentro, que llegaba primero, se iba de último y que nadie sabía, lo veían salir a almorzar a veces y después no, ¿verdad? Y a veces uno hasta almorzaba en oficina para no perder tiempo. Hoy somos otro tipo de profesionales. Le decía al ICD porque el ICD tiene un ranking de profesiones que son, digamos, vigiladas con más sigilo, digamos, para decirlo de alguna manera. Todas las revisan porque por eso hay un ranking. Y dolorosamente los financieros contadores estamos en el podio, estamos entre las 3 profesiones más revisadas o más propensos estamos, porque yo soy contador, no porque esté dentro de ese grupo, ¿verdad? Pero que sí están propensos al tema de legitimación de capitales, fraude y demás. Ese estudio lo que hace es ratificar, de ACFE, junto con el ICD, ratificar esa responsabilidad que tiene el CPI. Claro, es que imagínese, usted está en una empresa, el contador es el que firma los estados financieros, usted asume que ya con esa firma va bien la empresa es legal, sí. Cumple con todos los parámetros legales. Y si eso falla, si ese control falla, vea un tema que no lo estábamos conversando relacionado
con una empresa, lo de las 3 líneas y todo ese tipo de aspectos, ya nos estamos metiendo en temas de crimen organizado. Sí, Vea lo amplio que es esto. Sí. Entonces, son temas que tenemos que tomar conciencia nosotros los contadores sobre la importancia de nuestra labor. Es que uno piensa que tal vez esas cosas no le van a pasar. Yo hace unos años tuve una experiencia, yo participo de un sistema de gestión policial, yo soy socio, y una vez estábamos revisando el funcionamiento del sistema y en una de los módulos que están digamos, el organigrama de las organizaciones, me topé con la agradable sorpresa de una empresita que era parte de un grupo que yo conocía. No yo lo manejaba, no estaba dentro de mis clientes, pero sí que era proveedor. Y entonces uno va entrando en conciencia de que podemos ser o no elementos que dentro de las organizaciones sirven para proteger, ¿verdad? Por eso le decía, no es solo el registro contable, es de dónde viene, ¿verdad? Cuando hacemos el seminario de inducción les decimos, por ejemplo, que un socio le dice, tome contador, yo compré este carro, regístrelo como un aporte de socios, es que lo compré con unos ahorros. Está bien, pero ¿de dónde vienen los ahorros? Es mi responsabilidad como contador el decirle, don Ronald, está bien, pero usted me podría decir, son unos ahorros que tenía, sí, pero son $45,000, son 50 millones o son, no sé, me podría decir porque yo tengo que firmar de dónde viene esto. Claro. ¿Verdad? Es un tema delicado. Y volvemos otra vez, ¿verdad? Porque además en las empresas, en el 94-95% de las empresas en Costa Rica, que son pymes o MIPYMES, el contador es el responsable de todo, es el gerente financiero, es contador, gerente financiero, tesorero, presupuesto, ¿verdad? Y a veces hasta gerente general. Sí, y eso es cierto. Y vieras que, le comento, en el sector público el tema de la implementación de NIGSP, el contador, tenemos claro que el tema de implementación de un marco, llámese NIF o NIGSP, no, es un tema de toda la organización, no es solo el contador. Correcto. Eso lo tenemos claro. Lo que pasa es que erróneamente se piensa que es un problema de contabilidad, pero es toda una gestión, ¿verdad?, entre una organización. Y al final del día el contador muchas veces le dan esa responsabilidad de hacer ese guía. Entonces, si el contador no está capacitado en eso, va a ser muy difícil que un marco de referencia como eso se implemente también. Sí, además de que creo yo, con absoluto convencimiento, que la actitud y la posición del contador también se refleja en las demás posiciones. Cuando hay un contador que es muy rígido o muy formal, como debe ser, porque también está claro que debe ser así, o sea, las normas están para cumplirse, no para romperse, como dicen, ¿verdad? Las leyes se cumplen, las normas se cumplen, los reglamentos se cumplen, no se rompen. No, eso no es, aquí es como un deporte nacional, ¿verdad? Pero eso también permea la organización, la actitud del contador. Claro, permea y bastante. Y es un elemento que nosotros tenemos que tenerlo claro, porque, insisto, cuando se ocupa información, ¿a quién es el que llaman? Al contador. Claro. Y ahí es donde, insisto, el modelo de las 3 líneas, y en esa primera línea donde estamos nosotros es importante nuestra labor. Sí. Don Ronald, siguiendo con esto, bueno, hablamos un poquito de lo que dice ACFE, que es doloroso, ¿verdad? Que el tema del fraude sea el más costoso, ¿verdad? Estado financiero, fraude de estado financiero sea el que complicado, ¿verdad? Que el contador no mastique esa responsabilidad, ¿verdad? Le agrego un elemento. Una de las grandes causas del fraude ocupacional y una de las grandes banderas rojas es que alguien viva por encima de su capacidad adquisitiva, por ejemplo, o de su salario. Entonces, qué complicado, por ejemplo, un contador que tenga problemas financieros.
Es complicado. Es muy complicado. Entonces, y porque está llevando los registros contables de una empresa o de una institución, llámese pública o privada, y si tiene ese problema de que tiene problemas para pagar sus cuentas, está expuesto. Está expuesto. Alguien puede ofrecerle algo, Ay, ¿me explico? miedo. Y si esa primer línea, o sea, que juega él, se presta, ya esa es la base. No. Esa línea debe ser segura. Esa línea debe ser segura. A mí me llama mucho la atención el tema, por ejemplo, de las franquicias, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención cómo usted se come un producto en Alajuela, en Heredia, hablando solo de Costa Rica, ¿verdad? En Alajuela, Heredia, Cartago, San José. Entonces usted se lo coma y le sabe igual. Entonces yo, como soy contador, y esa es mi vida, ¿verdad? Yo siempre pienso en la inversión de recursos que hizo la organización desde el principio para quitar el concepto de que el dueño tiene que estar para que las cosas se hagan bien, ¿verdad? Y es el concepto que deberíamos tener, las cosas hay que hacerlas bien. Así es. ¿Verdad? Así es. Es más, veámoslo, ahora que habla de las franquicias, cuando vamos a hacer un costeo de los productos, ¿de dónde obtengo la información para saber si es costo-gasto, por ejemplo, para tomar decisiones? ¿Qué incluyen gasto y qué incluyen costos? ¿Qué metodología utilizo? Utilizo estados financieros también. Claro, la voz del contador. La voz del contador. La voz del contador privado, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Así es, entonces yo sí quisiera como hacer ese llamado a los colegas de lo importante que es nuestra labor en eso. Sí, yo creo que, como decía usted al principio, hay un tema de creérsela. El contador tiene que entender que su función dentro de la organización es clave, ¿verdad? Debe ser de cumplimiento. Ahora que está de moda en los bancos y en las organizaciones el tema de las normas ISO y el cumplimiento, y hay que, claro, pero no es solo un tema de papel, es un tema de actitud. Un tema de actitud y también nuestra profesión, por dicha, evoluciona mucho, la del contador, porque ahora nos guste o no tenemos que meternos mucho en análisis de datos. Sí. O sea, y meternos en todo esto que está pasando. No sé, don Juan Carlos, si usted ha tenido la oportunidad de usar ChatGPT, que es un software de inteligencia artificial. No, señor. No he llegado a eso. Estoy en proceso de aprender a poner anuncios en Facebook. Así es que ya voy de camino. Ok, métase ahora que terminamos para que vea las maravillas que da eso, ¿verdad? Entonces ya uno se queda pensando, mira, todo lo que yo tengo que aprender para que esos cambios no me lleguen de golpe. Y nosotros como contadores tenemos que irnos metiendo en ese mundo, porque ChatGPT, usted se pone a chatear con ChatGPT, es como estar hablando con una persona, estar intercambiando mensajes, es muy preciso. Entonces son temas que nosotros tenemos que meternos, ¿verdad? Valga la redundancia. Sí. Y además... Que tenemos algunos años. Y además ya meternos un poco en temas así hasta programar, porque se ocupa para ciertas cosas. Y eso nos facilitaría también mucho el tema de nuestro trabajo en el día a día como contadores. Yo soy defensor de la integralidad del profesional, ¿verdad? Yo siempre defiendo y lo practico realmente con el ejemplo de que el contador debe estar buscando siempre algo, ¿verdad? Hay que prepararse en temas, los que no tenemos tanta habilidad con la tecnología tenemos que hacer un esfuerzo adicional, hay que buscar otra formación que le dé a usted esos elementos que son importantes dentro de nuestra labor, porque en una sociedad como la nuestra, donde el 95% de las organizaciones son pymes o mipymes, la voz del contador, la opinión del contador, en la mayoría de los casos es casi que la última. Claro. Vea, le doy otro caso. Imagínese ahora que un contador le hackeen la computadora y que sea el trabajo. Tiene acceso a la información contable de la empresa. A todo. Porque el contador, como usted lo dijo, ¿quién no conoce mejor a una empresa que el contador? Maneja mucha información. Y si le hackean, por ejemplo, tiene que tener conocimientos mínimos, por lo menos, básicos de cómo mitigar el riesgo que sea objeto de un hacker, por ejemplo. Aunque no sepa cómo hacerlo, por lo menos identificar que algo esté pasando. Exacto. ¿Verdad? Sí. Porque es complicado eso. Es muy complicado.
Don Ronald, en este tipo de eventos, nosotros agradecemos muchísimo porque yo no conozco ninguna otra profesión, ningún otro grupo de profesionales que estemos siempre tan dispuestos a compartir conocimientos. No sé por qué, la verdad, pero lo he consultado con amigos de otras áreas y me dicen que ellos jamás, ¿verdad?, intercambiar cómo hacer una escritura, para no decir, digamos, la profesión, ¿verdad?, o cómo hacer un estudio así o hacer algo así. Nosotros los contadores somos más dados a eso, ¿verdad? El concepto que usted nos ha traído de la importancia del contador, del CPI en el modelo de las 3 líneas, viene a darnos, digamos, a fortalecer el concepto de la responsabilidad del contador, ya no solo como tesoreros del Estado, porque así nos llaman, ¿verdad? Nosotros, a uno a veces un cliente le dice, es que usted parece que trabajara para Rodrigo Chávez, porque usted lo que quiere es que yo pague más. No, yo lo que quiero es que usted no tenga problemas, ¿verdad? O sea, yo creo que incluso eso es parte de la línea de defensa, ¿verdad? Y usted está en una institución con la que nosotros los contadores tenemos que tener una relación totalmente amistosa, tenemos que ser muy amigos porque sería terrible que seamos enemigos. El día que nosotros, que también es un concepto que ha cambiado dichosamente, ¿verdad? Ya no somos contrarios, ¿verdad? El concepto aquel de que el inspector de Hacienda no hay que dejarlo entrar y esas cosas, ¿verdad? También por la responsabilidad del contador ha cambiado. Desde su posición como ex contador nacional, que menuda responsabilidad, ahora como auditor interno del Ministerio de Hacienda, quisiera escuchar una reflexión general de esa responsabilidad y cómo usted como auditor, ¿verdad?, de una institución tan generosa en cuanto a la responsabilidad que tiene en la sociedad, nos puede hablar así de nosotros como CPI, ¿verdad? De esa responsabilidad que tenemos. Sí, ahora que usted me hace esa reflexión y esa pregunta, yo reitero lo que hablé hace un rato sobre el tema de esa serie en Netflix, el monstruo de Wall Street. Ya la apunté, sí, vamos véala, porque a mí me impactó, porque a veces nosotros los contadores vemos solo números, pero detrás de esos números hay personas. Entonces, lo fundamental de esa serie para mí fue que entrevistaron a personas que perdieron sus ahorros ahí de toda la vida, gente que perdió su casa, porque al final del día lo que tenían ahorrado en la bolsa se perdió, se esfumó. Eso era papeles sin ningún sustento. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Eso, si se hubieran llevado estados financieros, como tiene que ser, que nadie se hubiera prestado para eso, un contador, no hubiera pasado, se hubieran ahorrado muchos dolores de muchos inversionistas. ¿Por qué le digo todo esto? Por la responsabilidad que tenemos como contadores privados nosotros, de que los estados financieros estén de acuerdo a un marco de referencia reconocido internacionalmente. Entonces, ese es el llamado que hago, que nos la creamos, como dijimos hace un rato, de la importancia que tenemos nosotros y de esa responsabilidad que tenemos a la hora de firmar esos estados financieros, que al final contribuye a la toma de decisiones gerenciales y a la rendición de cuentas, y que ese modelo 3 líneas tenga buen sustento, porque hay estados financieros que son fiables. Que así debe ser. Que así debe ¿verdad? ser. Don Ronald, muchísimas gracias. Para nosotros es muy importante, como le digo, y le digo siempre a los colegas que nos hacen el favor de acompañarnos. El tema de la responsabilidad del CPI en las actividades empresariales es vital, ¿verdad? No hay un proceso en el que no estemos, no hay un proceso en el que no nos pregunten, ¿verdad? El tema que sea, siempre nos llaman y nos preguntan, mire, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo hacer esto?
todavía hay mucho empresario que no toma una decisión hasta que el contador no le revise y no le diga. Estamos muy agradecidos, don Ronald, por su participación. Me parece que es un tema que da como para conversar unas 30 o 40 veces. Nos va al día. ¿Verdad? Porque al final tenemos que creer en esa responsabilidad que nosotros tenemos con la sociedad. Bien lo decía usted, que sobre las espaldas sobre los hombros de los contadores está la sostenibilidad, hablando de normas, la sustentabilidad, nos explicó un especialista, la sustentabilidad de las empresas. Ya no solo en temas de ambiente, sino de... Eso es otro buen tema, nuestro rol del contador en temas de ambiente. Ahí vamos. Don Ronald, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta es su casa, usted es CPI, todas las veces que usted quiera, pues aquí estamos disponibles para hacer algún programa de temas que son tan importantes. Al contrario, más bien el agradecido soy yo por esta oportunidad y muchas gracias. Colegas y amigos, esta ha sido La Voz del Contador Privado, un elemento de comunicación desarrollado por nuestro Departamento de Comunicaciones, valga la redundancia, que hace un esfuerzo para tener diferentes formas de comunicar. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, a don Gustavo Garbanzo, que es nuestro camarógrafo y es el que nos hace el favor de que nos veamos bien. Les recuerdo, muchísimas gracias a los patrocinadores Cyberfuel, Tecapro, EasyTax. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Pagar su colegiatura en línea es una realidad. Ingrese a nuestro sitio web www.contador.co.cr y en la sección Oficina Virtual, elija la opción Pago en línea. Ingrese el número de registro profesional. Seleccione en tipo de pago la opción Colegiatura. Marque la opción Pagar. Lea y si está de acuerdo, acepte los términos y condiciones y seleccione la opción Continuar. Incluya los datos que se le indican de su tarjeta y una vez completados, seleccione la opción Pagar. Oficina Virtual, una opción práctica al servicio de nuestros agremiados. Bienvenidos a nuestro nuevo punto de encuentro, una interfaz amigable, actualizada y de fácil navegación, donde usted tiene a disposición contenido de valor, formativo, noticias, institucional y normativo. Nuestro objetivo es ofrecerle a nuestros colegiados una herramienta de navegación simple e intuitiva. Ingrese a la dirección www.contador.co.cr.
En la pantalla inicial encontrará un menú superior con las principales secciones de nuestro sitio web. Al navegar por la página de inicio, encontrará enlaces destacados como Biblioteca de documentos, beneficios, áreas recreativas y deportivas, convenios, DEVOAS, ofertas laborales, consultas técnicas y consultas colegiados. Se ha dispuesto de un espacio destacado para informar acerca de incorporaciones, donde encontrará información general, requisitos, cronograma y temario. En esta sección, usted encontrará información novedosa del acontecer, recursos y noticias actualizadas. Dentro de las innovaciones, usted puede encontrar una sección muy completa relacionada con el desarrollo profesional, fiscalía y plataforma de servicios. Estamos trabajando para llevarles servicios en línea oportunos y actualizados con el propósito de mantener comunicación de primera mano con nuestros colegiados. Compártanos su opinión al correo comunicación@contador.co.cr.